Hola, este es un recurso hecho con videos y con herramientas como Screencast y clips de YouTube para los alumnos de la asignatura de teorías evolutivas y desarrollo infantil. Entonces vamos a hablar de antes del nacimiento, qué ocurre con los seres humanos. Mi nombre es Claudio Valle Ramírez, soy docente de la Universidad de Antioquia del Departamento de Psicología. Bien, entonces vamos a empezar por lo básico. Entonces, ¿cómo sabemos que una mamá está en embarazo? Técnicamente, lo que hacemos es ir a una droguería, comprar una prueba de embarazo y aplicarlo en la orina. Entonces, esto lo saben hacer muchas personas, el común de la gente, no se necesita tener educación, pero lo que no sabemos es cuál es el mecanismo que se encuentra detrás de una prueba de embarazo. Entonces, allí lo que ustedes ven es una típica prueba de embarazo. La mamá tiene que hacer orina y tomar unas poquitas gotas de orina para ponerlas sobre esta prueba. Aquí en la pantallita que tiene la prueba de embarazo van a aparecer unas lineecitas dependiendo de si la mamá está en embarazo o no. Es un mecanismo muy sencillo, pero lo que hay detrás de este mecanismo es que estamos buscando una hormona. Esa hormona se llama gonadotropina coriónica humana. Esta hormona gonadotropina tiene unas características. Hay una de tipo alfa y una de tipo beta, ¿sí? Entonces, lo que queremos es detectar esa hormona tipo beta de la gonadotropina, ¿sí? Que aparece pues en la orina debido a que es pues muy específica y muy particular. Entonces, por eso la prueba de orina es bastante concluyente con respecto a si existe un embarazo o no. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que las mujeres tenemos un ciclo menstrual. Entonces, ese ciclo puede tener, por ejemplo, 28 días y se puede calcular. Entonces, acá tenemos un ejemplo interactivo de una calculadora de ciclo menstrual. Vamos a ir a él. Parece que no se puede ingresar. Aquí, listo. Aquí lo tenemos. Entonces, la mujer puede tener un ciclo entre 28 y 30 días, ¿sí? Pero pues no siempre va a ser exacto ese ciclo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos cuándo fue su último periodo. Vamos a colocar cualquier fecha. Digamos que fue el día 13 de febrero, fue el último periodo. ¿Cuántos días dura la regla? Digamos que 3, 4 días. ¿Y cuánto es el periodo del ciclo? Entonces tenemos entre los 28 hasta los 40 días. Vamos a decir que el ciclo es de 29 días. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se sabe la duración del ciclo? Desde el sangrado, el primer día de sangrado, hasta en el siguiente día de sangrado en el siguiente mes. Entonces, esa cantidad de días entre sangrado y sangrado es el ciclo menstrual. Entonces, la calculadora interactiva nos permite ver cómo va a ser el ciclo, cuáles van a ser los días de periodo menstrual. Aquí, por ejemplo, nos diagnostica que para abril esta mujer hipotética va a tener un ciclo menstrual entre el día 12 al día 14, ¿sí? Pero esto puede variar entre el día 10 hasta el día 16, ¿sí? Asimismo, la calculadora nos permite ver los días que va a ser más fértil la mujer. Entonces tendríamos, por ejemplo, el día 24, 25, 26, 27 hasta el 28. Es una ventana donde puede haber ovulación y por tanto la mujer puede quedar en embarazo. Bien, volvamos a nuestra presentación. Entonces, obviamente el desarrollo también existe antes del parto, ¿sí? Nosotros nos hemos concentrado mucho en el desarrollo durante la infancia, la niñez y la adolescencia, y hoy vamos a ver un poco lo que ocurre antes del parto. Entonces, tenemos varias fases del desarrollo prenatal. Iniciamos con la concepción, entonces allí ustedes ven una imagen de una resolución muy alta, ¿sí?
donde pues se ve un espermatozoide ovulando, un espermatozoide fundiéndose con un óvulo, ¿sí? Ese sería el momento de la concepción. Luego, hasta la segunda semana después de la concepción, tendríamos lo que se llama un cigoto. Esta es una imagen real de un cigoto humano, ¿sí? Que está ampliado muchas veces, porque recuerden que un óvulo puede llegar a tener, puede ser visible a simple vista, puede tener hasta 1 milímetro, pero el espermatozoide es diminuto, mucho más chiquito que eso. ¿Sí? Entonces esta es la primer celulita, una célula que puede dividirse múltiples veces para conformar los tejidos y los órganos que van a constituir a ese ser humano. Ahora, el embrión es bien importante. El embrión es a partir de la tercera semana y hasta la octava semana del embarazo. El embrión, entonces podemos verlo aquí en su evolución. Esta es la quinta semana, la sexta semana en útero, la séptima semana y la octava semana. Entonces ya en la octava semana se puede diferenciar algunas partes, ¿no? La cabecita, los miembros superiores, los miembros inferiores. Está bastante desarrollado a pesar de ser pequeño y de que todavía no es viable. Un bebé es viable a partir de las 23 semanas, ¿sí? Antes de las 23 semanas por fuera del útero sería muy difícil que el bebé sobreviva. Bueno, y tenemos, después de este periodo de 8 semanas, tenemos el feto. Ahora sí lo llamamos feto. Es el desarrollo entre la novena y la 38 semana de gestación. Entonces, acá tenemos ese, como ese transcurrir. Esto es, por ejemplo, una ecografía real a las 10 semanas. Entonces, ustedes pueden ver que ya se ve un ser humano pues con sus partecitas. Acá tenemos una imagen a las 12 semanas. Es una imagen mucho más completa. ¿Sí? Esta es una imagen a las 26 semanas. Entonces ya se gana, no se gana formación de estructuras porque eso es hasta la octava semana. A partir de esa octava semana entonces empieza a ganar ese tamaño y peso. Y finalmente tenemos una imagen de un bebé muy sonriente que está en el útero y está cerca del nacimiento, está en la semana 38. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Aquí tenemos un óvulo. Entonces tenemos un huevito, un huevo es un óvulo. ¿M? Entonces, cada 28 días y de forma alterna, o sea, por la trompa de falopio derecha, por la trompa de falopio izquierda, un óvulo sale de cada ovario. ¿Sí? Entonces, y se dirige hacia el útero a través de las trompas de falopio. Este óvulo es una de las células de mayor tamaño en el cuerpo humano. ¿Sí? Se puede ver a simple vista. Se sabe que el óvulo, esto es reciente, determinaron que el óvulo emite unas señales químicas para guiar al espermatozoide en su camino, pues, para la fecundación. ¿Ok? Listo. Tenemos 22 cromosomas. Voy a correr mi imagen acá. Tenemos 22 cromosomas homólogos o autosomas porque están formados por los mismos fragmentos de ADN, ¿sí? Y ellos son responsables del desarrollo del nuevo ser. El último par de cromosomas, o sea, el número 23, son de tipos sexuales, también se les llama gonosomas, y admiten la combinación de dos tipos de cromosomas, XX para formar una mujer y XY para formar un varón. Los cromosomas X y Y son muy distintos. X a la observación cuando se ve es largo y tiene alrededor de 3.500 genes, mientras que Y es un cromosoma corto que solo tiene 32 genes. Bien, entre la quinta y la octava semana de la gestación, o sea, muy temprano, en útero, aparece la diferenciación gonadal, eso es lo que nos hace hombres y mujeres, pero la determinación ecográfica del sexo se puede hacer con una ecografía morfológica y se realiza entre las semanas 18 a la 22 de la gestación. Aquí, por ejemplo, se observa un feto y se observa que tiene una determinación, una diferenciación en las gónadas sexuales para ser hombre. Bien, y luego tenemos el cigoto, ¿sí? El cigoto
perdón, devolviéndonos un poco, el cigoto va hasta la segunda semana después de la concepción. El cigoto es muy parecido en diferentes especies. Aquí la representación de tres especies distintas, ¿sí? Y su desarrollo, su evolución es como muy similar. Entonces decimos que el óvulo o el huevo fecundado se va a multiplicar rápidamente, convirtiéndose primero en una masa sólida, ¿sí? Como una bolita sólida. También se le llama mórula, mórula porque parece una morita. Aquí lo pueden ver en la imagen. Y ese cigoto pues va a evolucionar, esa bolita va a formar una capa externa y una capa interna. Entonces, esa esfera hueca, esa, ya con esa capa interna, se le llama blástula, ¿sí? Y allí empieza la diferenciación y la génesis de, de los diferentes órganos. Bien, aquí tenemos el embrión entre la tercera y la octava semana. Como pueden ver, el embrión ya empieza a tener unas estructuras, una estructura externa o ectodermo, una estructura media o mesodermo y la interna o endodermo, ¿sí? Entonces, es un periodo muy delicado de formación de estructuras, ¿sí? Tanto de lo interno como de lo externo, órganos, sistema nervioso, huesos, ¿sí? Se van a empezar a diferenciar y a formar durante esta fase. Y aquí se hace explícito un guión cefalocaudal y próximo distal. El desarrollo empieza de la cabeza hacia los pies, ¿sí? Y desde el centro del organismo hacia los extremos. Ahora, la célula madre embrionaria es totipotente. Entonces, esa morulita, entonces, todas esas células adultas pueden convertirse en diferentes órganos, ¿sí? Pero las células madre, cuando ya son adultas, ellas solo tienen capacidad multipotente, no tienen capacidad totipotente. ¿Qué significa eso? Que ellas son muy especializadas y van a convertirse solo, transformarse solo en ciertos órganos, no en todos los posibles órganos. Ahora, las células internas comienzan a diferenciarse en tres capas germinales. Esto se le llama gastrulación. Entonces acá tenemos una célula madre. Dice, llévate la chaqueta que está refrescando y no vayas por ahí haciendo mitosis. Entonces, es un chiste donde pues muestran una célula madre, ¿sí? El ectodermo, que es la capa más externa, va a ser una capa relacionada con el mundo exterior y se va a encargar de formar el sistema nervioso, los ojos, la nariz, los oídos, el esmalte de los dientes, el pelo y la piel. El mesodermo, que es la capa media, se especializará en los músculos, los cartílagos, los huesos, los órganos sexuales y el corazoncito. Y por último, el endodermo va a formar los órganos y glándulas internas. Entonces, en la cuarta semana, el embrión, ustedes lo pueden ver acá, es muy chiquito, ¿sí? Tiene 5 gramos de peso, entonces no pesa nada, pesa menos que un sobre de salsa de tomate, ¿sí? Un sobre de salsa de tomate son 10 gramos y el bebé pesa 0,5 gramos. El corazón, sin embargo, empieza a latir en esta cuarta semana, ¿sí? Y su tamaño es de más o menos 6 milímetros, es decir, medio centímetro. En la quinta semana, pues se producen pocos cambios en el cuerpo, pero se empieza a diferenciar un poco más la cabeza y el cerebro, ¿sí? Allí el tamaño crece, empieza a ser de 14 milímetros, o sea, 1,5 centímetros. Para la sexta semana la cabeza aumenta, los miembros se empiezan a diferenciar claramente, eh, se empiezan a diferenciar claramente en forma de pequeñas paletas de los brazos y las piernas y se puede escuchar ya los latidos del corazón. En la séptima semana se diferencian codos, muñecas, articulaciones, los dedos, los ojos, huecos en el cráneo y los oídos. Entonces ya hay una apariencia más humana y la cabeza ocupa casi la mitad del embrión, ¿sí? Y como sabemos, a partir de la semana 8 va a haber una diferenciación sexual de la gónada, ¿sí? Que se convierte en testículos o en ovarios, ¿sí? Hacia la octava semana, voy a subir mi imagen, ya, aquí abajo tenemos la octava semana, entonces el embrión alcanza un tamaño de 4 a 5 centímetros, pesa 5 gramos, ya es un poco más pesado.
todas las estructuras internas y externas están formadas